En los albores de la Guerra Fría, la paranoia y el miedo al enemigo soviético impregnaban cada rincón del gobierno de los Estados Unidos. La Agencia Central de Inteligencia, recién formada, estaba obsesionada con la idea de que los comunistas habían desarrollado técnicas de lavado de cerebros superiores. Informes de inteligencia sugerían que los soldados estadounidenses capturados en Corea estaban siendo sometidos a manipulaciones mentales desconocidas. Para contrarrestar esta amenaza percibida, la CIA decidió que necesitaba su propio arsenal de armas psicológicas y químicas. Así nació el proyecto MK-Ultra en 1953, bajo la orden directa del director de la CIA, Allen Dulles. El objetivo oficial era desarrollar técnicas y drogas para interrogar espías y controlar el comportamiento humano. Sin embargo, la realidad del proyecto se convertiría en una pesadilla ética que violaría los derechos humanos fundamentales. Sidney Gottlieb, un químico brillante pero moralmente ambiguo, fue nombrado jefe de la División de Servicios Técnicos y encargado de supervisar el MK-Ultra. Gottlieb era conocido como el envenenador en jefe y tenía una fascinación particular por los venenos y los alucinógenos. El proyecto abarcaba más de 140 subproyectos diferentes, distribuidos en diversas instituciones. La CIA financió estas investigaciones a través de organizaciones fachada para ocultar su participación directa. Universidades prestigiosas, hospitales, prisiones y compañías farmacéuticas se convirtieron en cómplices involuntarios o voluntarios. Una de las principales sustancias de interés para Gottlieb y su equipo fue la dietilamida del ácido lisérgico, conocida comúnmente como LSD. La CIA creía que el LSD podía ser la clave para desbloquear la mente o inducir confesiones involuntarias. Comenzaron a administrar la droga a empleados de la CIA, personal militar, médicos y miembros del público en general. A menudo, los sujetos no sabían que estaban siendo drogados, lo que provocaba reacciones de pánico y terror absoluto. En uno de los incidentes más infames, el científico del ejército Frank Olson fue dosificado secretamente con LSD en un retiro de trabajo. Olson sufrió una grave crisis psicótica y días después cayó desde la ventana de un hotel en Nueva York. La Operación Clímax de Medianoche fue otro subproyecto perturbador diseñado para estudiar los efectos del LSD y el chantaje sexual. La CIA estableció casas de seguridad en San Francisco y Nueva York, equipadas con espejos bidireccionales. Contrataron prostitutas para atraer a hombres desprevenidos a estas casas, donde se les administraba drogas sin su consentimiento. Los agentes de la CIA observaban y filmaban los efectos de las drogas y el comportamiento sexual desde detrás de los espejos. George White, un exagente de narcóticos, dirigió estas operaciones con un entusiasmo sádico y poco profesional. Además del LSD, se experimentó con heroína, mescalina, psilocibina, escopolamina y marihuana. Se buscaba una droga que pudiera inducir amnesia perfecta, permitiendo a los agentes realizar misiones y luego olvidar todo. También exploraron la hipnosis como una herramienta para crear asesinos programados o mensajeros inconscientes. El concepto del candidato de Manchuria, un asesino activado por control remoto, obsesionaba a los planificadores de la CIA. En Montreal, el Dr. Ewen Cameron llevó a cabo algunos de los experimentos más brutales bajo el subproyecto 68. Cameron creía que podía curar la esquizofrenia borrando la memoria del paciente y reprogramando su psique. Utilizó una técnica llamada conducción psíquica, donde se obligaba a los pacientes a escuchar mensajes grabados repetitivos durante horas o días. Los pacientes eran puestos en coma inducido por drogas y sueño prolongado durante semanas enteras. Se aplicaron terapias del electroshock a intensidades y frecuencias mucho mayores que las permitidas médicamente. Muchos pacientes, que habían acudido por problemas menores como ansiedad o depresión, quedaron permanentemente discapacitados. Sus vidas fueron destruidas, sus recuerdos borrados y sus personalidades fracturadas por la supuesta ciencia. Val Orlico, esposa de un miembro del Parlamento canadiense, fue una de las víctimas involuntarias de Cameron. La CIA también se interesó en el uso de hongos mágicos y envió expediciones a México para recolectar muestras. Gordon Wasson, un banquero y mimicólogo aficionado, participó en estas expediciones financiadas encubiertamente. Irónicamente, los experimentos de la CIA con LSD ayudaron a impulsar la contracultura de los años 60. El escritor Ken Kesey se ofreció como voluntario para experimentos con drogas en un hospital de veteranos. Sus experiencias, bajo la influencia del LSD, inspiraron su famosa novela Alguien voló sobre el nido del cuco. Robert Hunter, letrista de Grateful Dead, también fue un sujeto de prueba voluntario en estos programas. La droga se filtró desde los laboratorios de la CIA a las calles, alimentando el movimiento hippie y la revolución psicodélica.
Multra también exploró la privación sensorial como método de interrogatorio y tortura psicológica. Los sujetos eran encerrados en cámaras anecoicas o tanques de flotación hasta que comenzaban a alucinar. Se estudiaron los efectos de la radiación y los implantes electrónicos en el cerebro de animales y humanos. El famoso mago John Mulholland fue contratado para enseñar a los agentes trucos de prestidigitación. La CIA quería que sus operativos pudieran administrar drogas discretamente en situaciones sociales. Mulholland escribió manuales sobre cómo distraer la atención y ocultar acciones, adaptados para el espionaje. En las prisiones, como la penitenciaría de Atlanta, se reclutaba a reclusos con promesas de reducción de condenas. Ames Whitey Bulger, el notorio gángster, fue uno de los prisioneros sometidos a pruebas con LSD, THC. Bulger describió sus experiencias como pesadillas vivientes y sostuvo que le causaron problemas psicológicos de por vida. Otro aspecto oscuro fue la investigación sobre toxinas biológicas y químicas en el Arsenal Edgewood. Se probaron agentes nerviosos, gases incapacitantes y otras sustancias mortales en soldados voluntarios. La falta de consentimiento informado violaba directamente el Código de Nuremberg establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Los experimentos continuaron en secreto durante 2 décadas, operando fuera de la ley y de la supervisión ética. En 1973, en medio del escándalo Watergate, el director de la CIA Richard Helms ordenó destruir todos los archivos de MKUltra. Helms temía que los detalles del programa salieran a la luz y dañaran irremediablemente la reputación de la agencia. Esta destrucción masiva de documentos ha dificultado enormemente conocer el alcance total de los horrores perpetrados. Sin embargo, en 1974, el periodista Seymour Hersh publicó un artículo explosivo en el New York Times sobre las actividades ilegales de la CIA. Esto provocó una ola de indignación pública y llevó a la formación de comisiones de investigación del gobierno. La Comisión Rockefeller y posteriormente el Comité Church del Senado comenzaron a indagar en los secretos de la inteligencia. Afortunadamente, un alijo de documentos financieros había sobrevivido a la purga de Helms por error administrativo. En 1977, una solicitud de la Ley de Libertad de Información descubrió estas 20.000 páginas de registro. Estos documentos proporcionaron la evidencia irrefutable de la financiación de proyectos. Las revelaciones conmocionaron a la nación. El gobierno había estado experimentando con sus propios ciudadanos. Se descubrió que la CIA había estudiado incluso la posibilidad de usar animales controlados remotamente como espías. El proyecto Acoustic Kitty intentó convertir a un gato en un dispositivo de escucha móvil, con resultados desastrosos. La búsqueda de la verdad llevó a muchas víctimas y sus familias a buscar justicia a través de demandas legales. La familia de Frank Olson luchó durante décadas para descubrir la verdad sobre su muerte y recibió una disculpa presidencial. En Canadá, las víctimas de los experimentos del Dr. Cameron finalmente recibieron compensaciones tras largas batallas judiciales. A pesar de las investigaciones, muchas preguntas siguen sin respuesta debido a la destrucción de pruebas clave. Algunos teóricos sugieren que estas experiencias traumáticas pudieron haber contribuido a su posterior radicalización. El legado de MKUltra ha alimentado innumerables teorías de conspiración y desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. La cultura popular ha absorbido estos eventos, inspirando películas, series y libros sobre control mental. Series como Stranger Things y películas como The Manchurian Candidate toman elementos directos de la historia de MKUltra. El término lavado de cerebro se popularizó gracias a la propaganda y los miedos que impulsaron estos proyectos. Hoy en día, MKUltra sirve como una advertencia sombría sobre los peligros del poder gubernamental sin control. La ética médica se reforzó, estableciendo normas más estrictas sobre el consentimiento informado en la investigación humana. Sin embargo, el fantasma de estos experimentos sigue rondando la conciencia colectiva de la sociedad. Las historias de las víctimas olvidadas nos recuerdan el costo humano de la guerra secreta por la mente. El uso de drogas alucinógenas como armas demostró ser impredecible y a menudo contraproducente para los objetivos de inteligencia. La CIA intentó crear una droga que pudiera inducir el estado perfecto de sumisión, pero falló en su intento. Se probaron combinaciones de barbitúricos y anfetaminas para inducir un estado de sueño-vigilia propicio para el interrogatorio. Los investigadores llamaron a esto la técnica del suero de la verdad, aunque sus resultados eran poco fiables. El miedo a que los soviéticos estuvieran por delante en la carrera del control mental impulsó decisiones irracionales. Los documentos desclasificados revelan una burocracia dispuesta a sacrificar la moralidad por la seguridad nacional. El Dr. Harry Sisvel, del Centro de Investigación de Adicciones en Lexington, jugó un papel crucial en los experimentos.
Isbell suministraba drogas a adictos a cambio de heroína o morfina de alta calidad, explotando su vulnerabilidad. Algunos sujetos recibieron LSD durante 77 días consecutivos para probar la tolerancia humana. Estos experimentos extremos causaron daños psicológicos que en muchos casos fueron irreversibles. La CIA también se interesó en la parapsicología y los fenómenos psíquicos como parte de su búsqueda de control. Aunque la mayoría de los científicos eran escépticos, la desesperación de la Guerra Fría permitía financiar ideas marginales. El proyecto Ultra no fue el único. Hubo precursores como el proyecto Bluebird y el proyecto Artichoke. Estos programas sentaron las bases para la expansión masiva de la experimentación humana en los años 50. La obsesión por el control total llevó a considerar implantes cerebrales para controlar el movimiento y las emociones. Se realizaron pruebas con toros y otros animales, implantando electrodos para detenerlos en plena carga. Estas demostraciones impresionaron a los militares, pero la aplicación en humanos resultó ser mucho más compleja. Murió en 1999, llevándose a la tumba muchos de los secretos más oscuros del programa. La historia de MKUltra nos enseña que la ciencia sin ética puede convertirse en una herramienta de opresión. Las instituciones académicas que colaboraron han tenido que enfrentar su propio pasado y complicidad. El periodismo de investigación jugó un papel vital en sacar a la luz estos abusos de poder. Sin la valentía de los denunciantes y los reporteros, Ultra podría haber permanecido como un rumor eterno. Los efectos de las drogas alucinógenas en la mente humana siguen siendo objeto de estudio, pero ahora con protocolos éticos. El renacimiento psicodélico actual en la psiquiatría busca curar, no controlar ni destruir. La diferencia entre MKUltra y la ciencia moderna radica en el consentimiento y el objetivo terapéutico. Sin embargo, la vigilancia sobre las agencias de inteligencia sigue siendo necesaria para prevenir abusos futuros. El control mental, en el sentido de manipulación psicológica, sigue siendo un tema relevante en la era de la desinformación. Las tácticas de guerra psicológica desarrolladas entonces han evolucionado hacia nuevas formas en el siglo XXI. Recordar MKUltra es un acto de memoria histórica necesario para proteger las libertades civiles. Las víctimas, tanto conocidas como anónimas, merecen que su sufrimiento sea reconocido y recordado. La CIA ha prometido que tales experimentos no volverán a ocurrir, pero el escepticismo público permanece. Documentales y libros continúan explorando los rincones oscuros de este capítulo de la historia estadounidense. La fascinación por lo macabro y lo secreto mantiene viva la historia de MKUltra en la imaginación popular. Es un recordatorio constante de que el fin nunca debe justificar los medios cuando se trata de seres humanos. La fragilidad de la mente humana fue explotada despiadadamente por aquellos que debían proteger la nación. A medida que avanzamos en el tiempo, los detalles precisos se desvanecen, pero la lección moral perdura. Ultra simboliza el lado más oscuro de la búsqueda del conocimiento sin brújula moral. La historia de Frank Olson, cayendo hacia su muerte, sigue siendo la imagen más trágica y emblemática del proyecto. Su hijo, Eric Olson, dedicó su vida a destapar la verdad, demostrando el poder de la perseverancia individual. El caso Olson probó que incluso los secretos más profundos pueden salir a la superficie con el tiempo. Las leyes actuales protegen mejor a los ciudadanos, pero la vigilancia ciudadana es insustituible. La ciencia debe servir a la humanidad, no esclavizarla ni manipularla para fines oscuros. Al cerrar el capítulo de MKUltra, nos quedamos con una advertencia eterna sobre el poder y la corrupción. Que las sombras del pasado sirvan para iluminar un futuro más justo y transparente para todos. El proyecto MKUltra no fue solo un experimento fallido, fue una traición a la confianza pública. La búsqueda de la supremacía mental llevó a la CIA a cruzar líneas que nunca debieron ser cruzadas. Los documentos redactados con tinta negra son cicatrices en la historia de la libertad de información. Aún hoy, investigadores independientes siguen solicitando la liberación de los archivos restantes. La verdad completa sobre MKUltra quizás nunca se conozca, perdida en las cenizas de 1973. Pero lo que sabemos es suficiente para horrorizarnos y mantenernos alerta ante el abuso de poder. La mente es el último refugio de la libertad individual y debe ser inviolable. Cualquier intento de invadir ese santuario sin permiso es un crimen contra la esencia humana. Así concluye el relato de los experimentos secretos de la CIA, una historia de ciencia, espionaje y tragedia. Que la memoria de estos eventos nos guíe hacia una sociedad más ética y respetuosa. No. El control de la mente sigue siendo una fantasía peligrosa que pertenece a la ficción, no a la realidad gubernamental. La libertad cognitiva es un derecho humano que debemos defender con firmeza. Nunca más permitiremos que la oscuridad de MKUltra vuelva a descender sobre nosotros.
La historia nos juzgará por cómo tratamos a los más vulnerables en nombre de la seguridad. Recordamos a Frank Olson. Recordamos a las víctimas del Instituto Allan Memorial. Recordamos a los prisioneros y pacientes que no tuvieron voz. La verdad, aunque dolorosa, es la única medicina para las heridas del pasado. El proyecto Ultra es una cicatriz permanente en la cara de la Guerra Fría americana. Estudiémoslo, entendámoslo y asegurémonos de que siga siendo solo historia. Porque el olvido es el terreno fértil donde germinan los abusos futuros. Mantengamos viva la luz de la verdad. Y protejamos la santidad de la mente humana por encima de todo.